Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar condiciones de frontera, la parte que son de los ejercicios. Los integrantes somos Cruz Ríos Mauricio, Castillo Navarro Manuel, Roja Jara Juan, Palomino Sánchez Cati y Samañani Berrosque Mitsuo. Adelante, compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla Roja Jara. Vamos a ver el problema 9.11 del libro, el cual justamente habla de lo que viene a ser cerca de las fronteras, ¿no? Ahora, bien, lo que nos van a pedir es el campo magnético en este problema, eh, justamente en el sistema que se ve en el gráfico, que es un cilindro, en el cual se está incidiendo un campo magnético, ¿no? Alrededor de la superficie del cilindro se puede visualizar que el campo magnético se está deformando y luego de pasar esta superficie sigue su camino de forma normal. Siguiente, por favor, compañero. Bien, primero se evalúa, se tienen las ecuaciones de potencial magnético. Según la parte final del libro se encuentran también las coordenadas cilíndricas y con esas ecuaciones y con esas coordenadas se comienza a trabajar, ¿no? Primero, para el lado de lo que viene a ser la parte externa del cilindro, eh, se sabe que el R tiende a infinito y este R se reemplaza en la ecuación de potencial magnético y esto ocasiona que varios de los factores se eliminen, ¿no? Quedando finalmente que el potencial magnético U1 va a ser igual a sub 1 por R por coseno más C sub 1 por R a la menos 1 por coseno. Y se sabe pues que eh, este A sub 1 coseno más o menos ser igual a menos B, que es el campo magnético, sobre mu sub 0, ¿no? Por R por coseno de teta. Y de esta manera se puede llegar a la conclusión de que A va a ser igual a menos B sobre mu sub 0. Ahora se visualiza, ¿no? Se reemplaza el valor sobre lo que viene a ser la ecuación de potencial magnético, obteniendo, ¿no? Haciendo el cambio nada más, ¿no? De A sub 1 por el menos B, ¿no? Sobre el siguiente, por favor, compañero. Bien, luego se evalúa la ecuación, pero en este caso internamente, ¿no? Dentro del cilindro. En este caso el R va a tender a cero y de la misma manera que hicimos en la parte anterior también se reemplaza en la ecuación y finalmente se obtiene un potencial magnético que viene a ser igual a sub 1 por R por coseno de teta. Luego evaluamos las condiciones de frontera donde H sub 1 teta va a ser igual a H sub 2 teta y donde el H es el rotacional del potencial magnético. Luego se reemplaza por los valores de las derivadas parciales, ¿no? En la ecuación. Y finalmente, por el mismo problema nos da el dato de que el A, el radio A, es, R es igual a A, ¿no? Entonces se reemplaza el valor de A sobre las ecuaciones ya previamente obtenidas. Siguiente, por favor. También se puede evaluar que el B en espacio 1 su R va a ser igual al B en el espacio 2 su R, ¿no? De esta manera se puede determinar reemplazando, ¿no? En las ecuaciones el A sub 1 va a ser igual a menos B sobre mu menos B sub 1 por R menos 2
un mu sobre mu, no, mu sub 0 sobre mu, ¿no? El mu inicial, o sea, afuera, y uno que es dentro. Ahora, como R es igual a se reemplaza y se obtiene, ¿no? La misma ecuación anterior, pero en vez de RA. Luego se iguala la ecuación 1 con la ecuación 2 obtenidas y se determina el valor de B, es el campo. Viene a ser igual al B sub 0 por A a la menos 2 sobre mu sub 0 multiplicado por el mu menos mu sub 0 sobre mu más mu sub 0. Siguiente punto. Se iguala A y C y de esta manera podemos determinar el valor de A sub 1 en función a las ecuaciones previamente obtenidas. Luego se evalúa también el potencial magnético en, en el espacio 2, ¿no? De la misma manera se reemplazan y sale pues la ecuación de que el potencial magnético va a ser igual a menos 2 P sub 0 sobre mu más mu sub 0 multiplicado por R coseno de t. Luego, además de eso, también tenemos que el valor de B, P sub 2, va a tomar la forma de los parámetros cilíndricos, ¿no? Y luego solamente se opera, ¿no? Y finalmente se obtiene el valor de B sub 2, que debe ser igual a 2 mu multiplicado por B sub 0 sobre mu más mu sub 0. Esa sería la respuesta del B sub 2, que es justamente lo que nos están pidiendo. Con eso se concluiría el problema. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a dar el ejemplo 1. Bueno, para la figura 1, las condiciones en la frontera sobre los vectores del campo en una zona interfacial entre dos medios se pueden observar aplicando la ley de Gauss en S e integrando la intensidad de campo magnético por el diferencial de la longitud alrededor de la trayectoria ABCDA. La componente normal es continua a través de una zona interfacial. Una condición de frontera del campo de la intensidad de campo magnético puede obtenerse aplicando la ley de circuitos de Ampère. Para eso, aplicando la integral de flujo, que es la ecuación 9.32 de la superficie, retrocede por favor. Falta una imagen ahí. Bueno, aplicando la ley de Gauss, de acuerdo a esta ley, el flujo magnético total sobre una superficie cerrada va a ser igual a 0. Chicos, ahí falta una imagen. Sí, hay que cortar ahí, creo, para... Sí, ahorita voy a poner. Sí, hay que cortar, porque pongo que poner la imagen. No, dale atrás y de ahí adelante. Ya, pues. Ya, dale play. Sí, ya está. Aplicando la ley de Gauss, de acuerdo con esta ley, el flujo magnético total sobre una superficie cerrada se va a ser igual a 0, que es la ecuación 9.32. Aplicando la ley de Gauss al cilindro, se obtiene que el cilindro está atravesado por un flujo eléctrico y además también está saliendo un flujo eléctrico, que sería B sub 1 y B sub 2.
Y de esta manera la altura del cilindro va a tender a 0. Entonces la componente normal de la densidad de flujo que sale por la superficie más la componente normal de la densidad de flujo que sale de la superficie va a ser igual a 0, que es esta ecuación. Bueno, acá vamos a factorizar lo que es la superficie y lo vamos a igualar a 0. Entonces acá sale que la componente normal de la densidad de flujo que sale más la componente normal de la densidad de flujo van a ser igual a 0. Como la componente normal y la componente normal, perdón, la componente normal 1 y la componente normal n sub 1 y n sub 2 son vectores normales, puede servir como una zona interfacial. Entonces quiere decir que n sub 2 va a ser igual a menos n sub 1. Entonces vamos a reemplazar esto a la ecuación que está acá y vamos a factorizar n sub 2, que nos quedaría como una ecuación 9.41a y mandando igualando a 0 n sub 2 nos quedaría la ecuación 9.41. Siguiente. Bueno, por lo tanto, la componente de B, que es continua a través de una zona interfacial, además una condición en la frontera de la intensidad de campo magnético, se puede obtener cuando se aplica la ley de circuitos de Ampère. Esa ley significa que la integral cerrada de una trayectoria de la intensidad de campo magnético por la diferencial de longitud va a ser igual a la corriente. Entonces, aplicando esa fórmula, que sería la 9.31, se va a tener que la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1 por el producto escalar de la corriente va a ser igual a la densidad de corriente superficial por el producto escalar de la componente normal n sub 2 por la corriente cerrada. Entonces acá se va a obtener la ecuación 9.42, que sería igual a la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1, que va a ser igual a la densidad de corriente superficial por la componente normal 2, n sub 2, que sería la ecuación 9.42a, donde J sería la densidad de corriente superficial o corriente transportadora por unidad de longitud en la capa superficial. Y esto sería, la corriente sería un vector unitario en una dirección. Entonces, la componente tangencial de la intensidad magnética continua al atravesar una zona interfacial, a menos que haya una corriente superficial verdadera. Siguiente. Bueno, finalmente con la ecuación 9.42a y con n sub 2 haciendo un producto cruz, la ecuación puede escribirse como, esta es la ecuación 9.42a, haciendo un producto cruz, se tendría que la componente normal n sub 2 por la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1 sería igual a la densidad de corriente superficial, que es la ecuación 9.42 B. Entonces, de esta forma adecuada se puede hallar lo que es la densidad de corriente superficial, la intensidad de campo magnético del medio 1 y 2, si son conocidas.